Bueno, lo comentábamos al comienzo del programa y bueno, desde que se conoció ayer el número de la pobreza del INDEC, que dice que bajó, ¿no? La cantidad de puntos que bajó. ¿Con respecto a qué bajó, no? Que ahora le vamos a preguntar a Eduardo Donza, que siempre nos ayuda a entender estos números, en donde siempre decimos detrás hay personas, qué pasa con la pobreza estructural. El INDEC midió que la pobreza en Argentina bajó al 38,1% en el segundo semestre del 2024. Una baja pronunciada respecto del primer semestre del año pasado y también del 41,7% de fines del 2023. Pero también dice que retrocedió la indigencia, que se redujo al 8,2% frente al 18,1% de la primera mitad del 2024. Mientras tanto, lo que contábamos, y ya que estaba escuchando Eduardo Donza, le cuento, el gobernador de Córdoba, en este caso, hizo alusión directa a que, inaugurando una cárcel de máxima seguridad, dijo que la medida se toma por los hechos de inseguridad y de robos y de delitos que comete gente que nunca antes había cometido delitos, por la situación de crisis que se está viviendo en el país. El intendente de Río Cuarto dijo lo mismo con respecto a la situación que se está viviendo de inseguridad y la crisis económica que lleva gente a buscar, a revolver tachos de basura, a dormir en la intemperie, cosa que nunca habíamos visto en lugares como Río Cuarto, por ejemplo, Córdoba, sí, en algún punto en Buenos Aires. Bueno, son como números contrastantes. ¿Cómo se mide la pobreza? Eduardo Donza, muchas gracias por el contacto. Es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, y siempre tiene contacto con nosotros para hablar, lamentablemente, de la pobreza que existe. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Sí, buenos días, gracias por el contacto. A ver, la pobreza y muchos hechos sociales es un fenómeno complejo, en el cual en el campo académico y la estadística pública también, porque es coincidencia, hay diferentes formas de medirla, ¿no? Hay diferentes indicadores que se construyen para medir las diferentes dimensiones o las diferentes facetas de la pobreza, ¿no? El más utilizado en América Latina es el que usted está comentando, que es el que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y también lo realizamos en la Universidad Católica a partir de la encuesta propia. Es una medición de pobreza por ingreso, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta siempre que lo que sube, baja, es el indicador de pobreza, ¿no? O uno de los indicadores de pobreza, no la pobreza en la vastedad que uno la puede ver o la puede sentir, ¿no? Y la sufren muchos argentinos. Entonces, esto como para tener en cuenta que hay un indicador que es el más usual, que es con respecto a los ingresos que tienen los hogares. La comparación que se está haciendo ahora, y que sí que baja muy fuertemente de un 55%, si uno toma solo enero del 2023 a este 38,1%, o el 52% si toma todo el primer semestre, tuvimos un incremento muy grande de precios, que lo recordamos, después de la devaluación de diciembre del 2023, ¿no? Que tuvimos una devaluación de cerca del 120%, eso generó en diciembre una aceleración del aumento de precios del 25% del índice de precios al consumidor, 25% en un solo mes, en enero un 20%, esos 2 meses ya aplicado uno sobre el otro nada más del 50%, lo cual quiere decir que en 2 meses los argentinos perdimos la mitad de nuestra capacidad de compra. ¿Sí? Ese es el impacto muy grande que está indicando ese valor extremadamente alto de más del 50%. Los ingresos no se recuperan tan rápido, ¿no? Nadie tiene capacidad muy poco, por lo menos tiene capacidad en un mes, 2 meses, de recuperar un 25, un 20, un 50%. Entonces los ingresos se fueron recuperando de a poco, en algunos casos se recuperaron, en otros no, digo capacidad de compra, ¿no? Con respecto al poder adquisitivo, en algunos se recuperó, en otros no, y la inflación se fue desacelerando. Por supuesto que eso es un hecho que es positivo. De esos valores del
25, del 20%, a estos valores cercanos al 3% que tenemos ahora, ¿no? Claro. Ahí ese es el doble efecto que se dio, ¿no? Por un lado, un nivel de comparación muy alto, ¿sí? De más del 50%, en un momento de crisis donde son muy volátiles también los indicadores que uno genera, y con la moraleja de que un 38% es un valor muy elevado también, sí, para un país como Argentina, que 4 de cada 10, ¿no? Personas vivan en hogares en una situación que los ingresos que tienen no le alcanzan para vivir en forma digna, para comprar, adquirir una canasta básica total. Es preocupante igual. Después, con este índice al que usted hace referencia, Eduardo, también se hace hincapié en la cantidad de gente que salió de la indigencia, que también con este índice, así como el número de la pobreza es considerablemente menor, digamos, ha bajado, aunque es igual de preocupante, la indigencia también, porque es la gente que directamente no come. Pero incluso el propio... Y ahí hay un hecho, sí. Perdón que lo No, diga. Pero hay un hecho extra, que es que el gobierno actual aumentó lo que son las transferencias no contributivas del Estado por arriba del índice general de inflación, ¿no? Entonces protegió más, ¿sí?, a los sectores de menores ingresos, y eso fue un factor extra, ¿sí?, que hizo bajar el índice de indigencia, que igualmente estamos en casi 1 de cada 10 personas que viven en hogares que los ingresos no le alcanzan para los gastos de alimentación. Estamos hablando, por ejemplo, de la tarjeta alimentar o la UH, la asignación por hijo, ¿no? Eso mismo. Se aumentó por encima de lo que se solía hacer, que era el índice de precios al consumidor, ¿no? Ya sea por cuestiones de justicia, de equidad, ya sea por control social, por lo que sea, no tener conflictividad, ¿no? Pero por lo que sea, ese fue un efecto positivo que marcó más la baja del nivel de indigencia, que igualmente 1 de cada 10 es elevado. Esto hay que verlo todo en un contexto de que el problema muy serio que tenemos en Argentina de pobreza es estructural, es decir, que no es de esta coyuntura, que no es de este gobierno, no es para disculpar ni para culpar a nadie, pero en los últimos 20 años, si uno analiza solo del 2001 en adelante, 24 años, nunca estuvo por debajo de un 25% el nivel de pobreza en la población. Es decir, que nunca en los últimos 24 años no estuvimos por debajo de que 1 cada 4 argentinos se encuentre en una situación de pobreza. Claro, y la pobreza estructural, en algún momento le hemos charlado a Eduardo, que está bueno repasar lo que significa la pobreza estructural, cuán profunda es, a qué estructura se enraiza y que tiene que ver con la educación y con generaciones, ¿no? Claro, porque así como yo les comentaba al principio que el concepto de pobreza es muy complejo y hay diferentes indicadores que se utilizan, nosotros en la Universidad Católica también generamos un indicador que es de pobreza multidimensional, porque cuando se persiste tanto en la pobreza, estamos diciendo que nunca bajó del 25 en 24 años, ¿sí? No es una cuestión de momentánea de ingresos, que alguien perdió el trabajo, en 2 o 3 meses lo recupera y vuelve a la misma situación, ¿no? Ahí ya es casi una tercera generación que vive en situación de pobreza, donde no es solo ingresos momentáneamente, sino que vive en una vivienda que es de muy baja calidad edilicia, a veces es un caperío o es sencillamente unas lonas, ¿sí?, que se utilizan para protegerse, nylon. Muchas viviendas no tienen los servicios básicos de lo que es la conexión a la cloaca o a la red de agua. La seguridad social no está presente en una jubilación, una pensión o un trabajo registrado. La educación, que usted decía, como la terminalidad educativa de los menores, y muchas veces analizamos también a qué nivel educativo llegan los jóvenes de 18 a 24 años. La calidad es otro tema que es muy difícil de medir en este tipo de encuestas. Hay otras encuestas, y también el tema de la salud, ¿sí?, que medimos también lo que es la
cuánto se tarda en conseguir un turno o un turno para una operación, en un contexto en el cual los remedios aumentaron por encima del índice de precio general. Es decir, todos esos son indicadores de la pobreza multidimensional, que se mueve más lento que la otra, ¿no? La que es por cuestiones económicas tiene variaciones muy grandes al empeoramiento, ¿sí? Y también a la baja, como está pasando ahora, dependiendo de las coyunturas económicas. Claro. ¿Sí? Pero si idealmente, mágicamente, podríamos transferirle ingresos a toda la población un mes, 2 meses, para que salgan de la pobreza por ingresos, le queda en la misma casa de baja calidad, le queda una educación de los hijos y de los adultos también, que tiene pocos trayectos educacionales aprobados, le queda la salud muy averiada, le queda también servicios que no tienen en la vivienda. O sea que ¿cuántas generaciones nos cuesta salir de esta pobreza estructural? Lo que tenemos claro es que ya en 3 generaciones no lo logramos, ¿sí? Entonces, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Sería la pregunta, ¿qué tenemos que empezar a hacer para que esto pueda cambiar a mediano y largo plazo? ¿No? Porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Estamos hablando 24 años para atrás y que no bajó de 1 de cada 4. Lo que tiene que mejorar es el mercado del trabajo, porque las transferencias del Estado ayudan un poco a amortiguar el nivel de pobreza, más o menos en 5 puntos porcentuales, y el nivel de indigencia sí que es más eficiente ahí en 10 puntos porcentuales, ¿no? 1 de cada 10 personas que viven en hogares que no le alcanza para los gastos de alimentación sería casi 2 de cada 10, ¿no? Entonces, las transferencias del Estado son necesarias, imprescindibles que se sigan continuando, pero con eso no alcanza. Sí, tiene que mejorar el mercado de trabajo, pero para eso tiene que mejorar la estructura productiva. Tenemos que tener políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo y que sean consensuadas, no solo en el sistema político, que ya es muy complejo, ¿no? Eso lo conocemos, sino también con los actores de la producción y el trabajo, con inversores, con los sindicatos, los empresarios, con el sistema de ciencia y tecnología, que es muy importante para generar nuevos proyectos y nuevos emprendimientos y potenciar los que hay. Y teniendo muy en cuenta también algo que suele ser olvidado, las economías regionales, ¿no? Porque suena como un proyecto muy ambicioso y muy utópico en estos momentos, ¿no? En donde hay bastante recorte del Estado y hay como una economía de guerra y hay un pedido de préstamo para pagar deuda. Pero bueno, sí, ese es el camino. Yo le quería preguntar, Eduardo, por el índice al que hace referencia y con el que empezamos la nota, que fue cuestionado incluso hasta por el propio Marcos Labaña, ¿no? Como diciendo, por eso le he preguntado, ¿cómo se mide la pobreza? ¿Y cuál es el indicador? Hay varios indicadores de pobreza y por qué se elige este y por qué a veces se cuestiona este y qué alternativas hay. Sí, en la actualidad hay un debate metropolitano. Uno puede generar al mismo tiempo varios indicadores, ¿no? Eso de por sí. Nosotros generamos con la encuesta propia, porque también tenemos las preguntas para hacerlo, no solo la pobreza por ingresos, sino la multidimensional, y también otro indicador que es indirecto, pero qué capacidad de ahorro tienen los hogares. Y eso se ve cómo fue descendiendo, ¿no? Como hogares, familias que podían ahorrar, ya no lo pueden hacer, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un redireccionamiento de lo que son los recursos, ¿no? de los hogares. Es decir, antes podía darme un gusto para comprar algo o podía ahorrar plata y ahora tengo que utilizar todo para seguir viviendo con la misma calidad de vida que estaba viviendo o una calidad de vida menor, pero no puedo ahorrar, tengo que estos son sectores medios o medios altos, ¿no? Los que pueden estar en esta situación. El debate actual al que usted se refiere es que la estructura de la canasta que se utiliza es una canasta de los primeros años de los 2000 y quedó un poco desactualizada con respecto a los componentes del gasto y el peso de cada uno de los componentes. Cuando pongo un ejemplo me parece que se va a entender en forma más sencilla. Todos sabemos que los impuestos y los servicios aumentaron
en mayor medida que el índice de precios al consumidor general, ¿no? Entonces, a las familias necesitan dedicarle un mayor porcentaje de sus ingresos de cada mes al pago de los impuestos y de los servicios. Lo mismo podríamos decir con las prepagas, para los que pagan una prepaga, con el colegio de los chicos, no los que los mandan a un colegio privado y tienen que pagar algo, con los remedios, ¿sí? En los que la población en general más a cierta edad ya empieza a consumir remedios. Entonces, esa es la estructura de gastos que no se encuentra del todo actualizada, pero sobre todo para los sectores medios. Ahora, el valor que se generaría como índice de pobreza por ingresos sería diferente, en más, ¿sí? Posiblemente a esta estructura económica, pero tampoco sería demasiado diferente, ¿no? Ya con esto tenemos un problema bien individualizado y claro y sostenido en el tiempo de un 38% de población en situación de pobreza, así que hay que tener en cuenta estos detalles que a veces no son detalles metodológicos, pero no distraernos de que la situación ya medida de esta forma, aunque podríamos medirla mejor, ya es extremadamente preocupante. Eduardo, como siempre, le agradecemos el contacto con Punta La M. Bueno, muchas gracias y también decirles un segundito que la estadística y los datos que genera el INDEC actual es totalmente confiable, ¿no? Claro. Aunque puede haber cambios metodológicos que en algún momento se van a realizar, pero es totalmente confiable, nada que ver con el INDEC de los años de 2007, 2015, donde se malversaban muchos datos y, bueno, específicamente también el dato de pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Eduardo Donce, investigador del Observatorio de la Pobreza de la UCA, ¿no? Él siempre con datos, sus propias fuentes, pero apoyándose también en el índice y en los números del INDEC, al cual, ¿no?, aclara y hace referencia, son totalmente confiables. Más allá del índice, por ahí puesto en duda o cuestionado, para ver cómo se mide la pobreza y cómo se llegan a los números y con respecto a qué, ¿no?, la metodología detrás de los números de la pobreza. Hacemos pausa en Punta La M y ya continuamos con más.